Queridas familias de nuestra parroquia San Wenceslao y todas las familias que nos han acompañado en este proceso de evangelización, una vez más bienvenidas. Gracias por estar ahí acompañándonos. Hoy queremos compartirles un tema especial, digo especial porque este proyecto inició enfocado a ustedes, las familias, a cada uno de los miembros de nuestras familias, de nuestra parroquia San Wenceslao. Y el tema de hoy se llama el designio de Dios en la familia, ese propósito que Dios tiene al haber creado la familia. Y hoy nos acompaña otro miembro de este proyecto, de este proceso de evangelización. Ella es Yamile. Yami, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, hermanita, muchas gracias. Yo creo que para darle inicio a este tema, iniciemos con una oración. Entonces te invito, Yami, que nos dirijas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que ellos vengan y estén en medio de nosotros y que sean ellos iluminando lo que vamos a hablar durante este tema maravilloso que son las familias. Amén. Queridas familias, vamos a iniciar recordando que Dios es el creador de todo, absolutamente de todo, pero su obra más preciada es el hombre. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 27, que Dios creó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza, con su misma dignidad. Pero también dice en Génesis capítulo 2, versículo 18, que Dios no quería que el hombre estuviera solo, que Dios vio que el hombre estaba solo y dijo, vamos a hacerle una compañía idónea. Y es allí donde crea a Eva, se la presenta y en el verso 28 del capítulo 1 del Génesis dice que los bendice. Y ahí es justo en ese momento cuando instituye el sacramento del matrimonio y luego les dice, vayan, multiplíquense. Entonces viene el fruto de ese amor del matrimonio, viene ese fruto de ese sacramento que son los hijos, ese sentido de ese sacramento que son los hijos. Pero algo importante, no sé si, yo creo que Yami, démosle a conocer como primera medida a nuestras familias cuál es ese plan que Dios tiene, cuál es ese propósito que Dios tiene al haber creado ese sacramento del matrimonio, esa unidad entre ese hombre y esa mujer. ¿Cuál será ese plan, ese propósito? Hermanita, Dios lo hace todo infinitamente perfecto, ¿no? Y en las Sagradas Escrituras nos dice, y nos da una orden, de hecho, a los que somos esposos, dejarás a tu padre y a tu madre, serán una sola carne, y serán una sola carne, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, Él nos dice a nosotros que el esposo y la esposa no deben estar como cada uno por caminos diferentes, sino que deben siempre estar los dos en una misma línea. Entonces, el propósito de Dios para la familia, para el matrimonio inicialmente, es que, como decía la hermanita, somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Entonces, los esposos reflejamos esa imagen, esa semejanza de Dios, nos lo ordena, vamos a ser una sola carne. Dentro de eso que Él nos ordena, también nos invita a nosotros los esposos a ser co-creadores, a que dentro del matrimonio vamos creando también la descendencia de Dios, vamos en obediencia. Él bendice el matrimonio, por ende, nosotros los esposos estamos llamados a procrear. Y dentro de esa procreación, hermanita, debe existir el respeto, eso que la hermanita decía, que no deben ser la persona idónea, ¿cierto? Es decir, que ni el hombre ni la mujer deben conseguir otra persona, deben ser fieles porque Dios Padre los bendice. Entonces ya me está diciendo algo muy importante. Dios pone al hombre, a la mujer totalmente diferentes, ¿no? Así. Cada uno con su propia, con su dignidad. Por ende, en el matrimonio debe haber ese respeto del hombre hacia ella y de la mujer hacia él, ¿no? Así es. Pero buscando siempre esa unidad. Qué tarea tan difícil. Yo creo debe ser muy difícil, ¿verdad, Miyami? Esa lucha constante, diaria, continua. Por eso, queridas familias, en este tema yo quiero invitarlos especialmente a que busquemos, a que meditemos el Evangelio de San Mateo capítulo 19, donde nos habla, dice los maestros, los fariseos en ese momento le preguntan a Jesús, Maestro, ¿es posible
que su esposo deje a su esposa por cualquier cosa, y esa cualquier cosa puede ser porque me golpea, puede ser porque está en el alcohol, puede ser porque me es infiel, puede ser porque hay promiscuidad, por cualquier cosa. ¿Será que me puedo separar por cualquier cosa? Y Jesús responde, no. No, porque desde el principio Dios instituyó el sacramento del matrimonio y dice que está unido para siempre. Así es. Eso tan lindo, pero qué misión tan dura, me parece. Dura, pero yo creo que solamente se logra con qué, cómo lograr eso. Entonces ahí me surge una segunda pregunta, Yami, que debemos compartirle a nuestras familias. ¿Cómo quiere Dios que viva esa pareja? ¿Cómo quiere Dios que viva ese hombre con esa mujer dentro del matrimonio? Bueno, hermanita, Él también nos invita cuando le dice a ese esposo y a ese esposo nuevamente que sean una sola persona. ¿Eso qué implica? Que debe haber una unión, ¿cierto? Y esa unión no puede romperse, no puede por ningún motivo. Y esa unión, ¿cómo la sostiene uno? Con oración, con el Santo Rosario. Yo puedo hablar desde mi propia experiencia un poquito, hermanita, en los momentos de dificultad, porque los matrimonios no solamente son rosas, eso solamente existe en las películas. Esos matrimonios perfectos, que solo es alegría, solo es felicidad, solo existen en las películas y en las novelas. En la vida real no. En la vida real el matrimonio es de rosas y de espinas. Entonces, yo que aprendí desde mi propia experiencia, en los momentos de dificultad, hermanita, es utilizar esas espinas no para apoyar a mi esposo, no, es para escalar, para que los dos escalemos y busquemos la santidad. Porque mi obligación como esposa, ¿cuál es? Es llevar a mi esposo a la santidad. Y la obligación de mi esposo conmigo también, ¿cuál es? Es llevar a la santidad. Otra cosa importante en el matrimonio, hermanita, es la comunicación, el diálogo, el respeto. Si nosotros como esposos no nos respetamos, si no estamos en un diálogo, ¿cómo vamos a poder educar a nuestros hijos? Si entre los dos vivimos como perros y gatos, si no hay diálogo, si no hay comunicación, ¿qué están aprendiendo nuestros hijos? Entonces, dentro del matrimonio debe existir el respeto y el diálogo. Entonces aquí también viene algo muy, muy importante. Hablamos de unos hijos. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? La fecundidad. Que realmente para mí, aún desde mi experiencia religiosa, siempre he visto que es algo especial lo que Dios ha creado en ese matrimonio, el tener esa gracia de poder recibir ese niño, esa niña, esos dones, porque un hijo es un don de Dios. Pero viene algo especial y es que Dios le permite a ese hombre y a esa mujer tener esa relación, esa intimidad, pero la intimidad es para vivirla dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. Así es, cuando no vivimos esas relaciones dentro del matrimonio, estamos yendo en contra del plan de Dios y eso trae unas consecuencias, ¿no? Porque en esa intimidad surge algo y son los hijos. Y entonces, ya para terminar, Yami, quisiera que le compartiéramos a nuestras familias cuál es la misión que tienen los padres de familia con sus hijos. Hermanita, antes de seguir con este tema, al uno ya, digamos en este caso, la pareja tener sus hijos es la plenitud completa de Dios. Y ahí podemos ver por qué el Señor se valió de María Santísima y de San José para traer a su hijo al mundo. Porque Él nos dejó esa familia como ejemplo para nosotros. La plenitud del esposo y la esposa es cuando nacen sus hijos y ahí se ve grandemente el amor de Dios Padre hacia nosotros. Y con respecto a la pregunta, la misión de nosotros, los padres, es educar a nuestros hijos. ¿Educarlos en qué? Educarlos en la fe. Porque así como mi esposo es el responsable de mi salvación y yo soy la responsable de la salvación de mi esposa, de mi esposo, los dos somos responsables de la salvación de nuestros hijos. Es educarlos, pero educarlos en la fe. Y en el plan de Dios, para ser más concretos, queridas familias, en Eclesiástico capítulo 30, versículo del 1 al 13, podemos encontrar claramente cuáles son esas pautas que ustedes como padres de familia deben tener con sus hijos, cuáles son esas responsabilidades que ustedes como padres de familia deben tener con sus hijos, qué es lo que espera Dios cuando le da uno de esos dones, cuando le da a sus hijos, qué es lo que Dios espera de ustedes.
y cuál es la confianza que Dios pone al darle a cada uno de esos hijos. Queridas familias, de todo corazón, muchas gracias por habernos acompañado en este proceso de evangelización. Muchas gracias por el tiempo que ustedes sacaron para estos videos. Muchas gracias por haber compartido la oración con nosotros. Esperamos que todo este proceso de evangelización haya tocado sus corazones, haya transformado su manera de vivir y que el Espíritu Santo siga llegando a sus vidas, siga llegando a cada uno de los miembros, no solo a sus hijos o a su esposo o a su esposa, sino a sus hermanos, a sus padres, a sus cuñados, a todos. Y nos seguimos encomendando en sus oraciones y ahora los invitamos a que nos acompañen a ver nuestro siguiente video, donde por medio de una dinámica les vamos a explicar más claramente este tema del designio de Dios en la familia. Hasta luego, muchas gracias.